Bueno, muy buenos días, tardes, noches. No sé cuándo estén escuchando esto. Yo soy Felipe Cortés. Ya me tuve la oportunidad de presentarme con muchos de ustedes, dirá que con todos. Hoy vamos a estar dando inicio a esa serie de videos que pretenden abordar sobre todo manejo de la herramienta DR y incorporando también un tema que va a ser el core de estos videos, que es manejo de librerías para temas de análisis de datos, manipulación de datos y generación de aplicaciones web. Entonces hoy estaremos dando inicio a esa serie y particularmente vamos a empezar con un tema que es mejor dejarlo visto de una vez. Hablo particularmente de lo que es R Markdown. Vamos a ver qué es la herramienta, vamos a ver cómo usarla y vamos a empezar diciendo por qué es importante aprenderla y por qué vamos a estar usándola. Entonces, sin más que decir, demos el inicio a esto y sean bienvenidos. Entonces, lo primero que uno debería preguntarse es, ¿qué es Markdown? Bueno, Markdown es una herramienta que no es exclusiva de R, pero está incorporada en R y lo que nos permite hacer es generar reportes de una forma sencilla, amigable y con un acabado bastante profesional. Vamos a dejar visto este tema como primer video porque Markdown va a ser un poco ese estándar para la presentación de talleres que se hagan a lo largo de la materia. Entonces es importante que la herramienta se conozca desde el momento cero y vamos a cubrir, digamos que lo básico, lo esencial y un poquito temas avanzados, pero en realidad Markdown es una herramienta que puede cubrirse en menos de 20 minutos para ver una gran parte de ella por lo menos, para ver lo importante. Entonces, nada, ya saben, este va a ser el estándar para presentar talleres. ¿Y por qué se decidió así? Porque hay una gran diferencia entre presentar un taller que sea un script y entre presentar algo con un acabado más profesional, a lo cual pueda darle sentido, a lo cual pueda agregarle comentarios, agregarle una estructura y una lógica. Eso es lo que nos permite hacer Markdown y por eso se determina a esta herramienta como ese estándar para lo que es la presentación de talleres. Seguramente ya muchos de ustedes conocerán la herramienta y sabrán que nos permite desplegar informes de este tipo con una estructura, con unos comentarios, con una lógica. Entonces esto es lo que vamos a aprender a hacer hoy, algunos tips, algunos trucos. En general vamos a estar cubriendo, diría que un 80% de lo que es Markdown, porque tampoco es que sea mucho, y ya con eso es suficiente para que ustedes puedan presentar sus talleres de forma satisfactoria. Y en parte también se me olvidó decirles que no solo es mucho más amigable presentar algo así que un script, pero la razón principal de eso es que, digamos que si una persona, un tercero va a leer nuestro trabajo, es mucho mejor leer algo de este estilo con comentarios, dándole una estructura a lo que estamos presentando y sin tanto código. Es mejor eso a presentar simplemente un script en R. Me parece muchísimo mejor, más fácil de publicar, de enviar a cualquier persona. Entonces, por eso en parte también es el estándar para la presentación de talleres, como ya se los he repetido en varias ocasiones. Entonces, bueno, entramos en materia y empecemos a aprender de esta herramienta interesante. Lo primero va a ser cómo iniciar un documento de Markdown, ¿verdad? Es sencillo, ya estando en nuestro RStudio lo que vamos a hacer es irnos a File, New File, y aquí la tercera opción dice R Markdown. Vamos a entrar justo ahí para iniciar un archivo de Markdown. La tercera opción, recuerden, es diferente a esta, que es Markdown File. A la que debemos entrar es esta que dice R Markdown para iniciar a hacer nuestro taller, nuestro informe. Se nos abrirá esta ventana emergente, nos pedirá un título para ese informe, nos pedirá un autor, ya ustedes llenarán los datos según sea el caso, y nos va a pedir un output de cómo se va a generar ese informe, en qué tipo de formato. Está HTML, PDF y Word. Mi recomendación es que hagan esa presentación de talleres con HTML, ya que si en esos talleres vamos a estar incorporando gráficas dinámicas, gráficas amigables,
y con las cuales el usuario puede interactuar, pues el único lenguaje que soporta ese tipo de gráficas es HTML. Entonces mi recomendación es que por defecto hagan uso de este tipo de output. Una vez ya tenemos los datos, simplemente le damos OK y se nos va a crear una pestaña. Esa pestaña contiene algunos ejemplos. Lo ideal es, apenas queremos la pestaña, borramos toda esta vuelta. Borramos por lo menos hasta la línea, o sea, borramos de las 6 para arriba, no borramos nada y el resto sí. Ya que sabemos cómo crear un documento de Markdown, voy a hacer uso de esta plantilla que creé, mediante la cual aprenderemos las diferentes funcionalidades de la herramienta, que como les digo es un tema bastante sencillo y que se puede cubrir en menos de 20 minutos de una forma bastante amplia. Lo primero y lo más básico es el tema de los headers. Entonces en Markdown, los headers, hagan de cuenta que son los títulos, los subtítulos y lo que está más abajo de subtítulos. Es una serie de jerarquía que se empieza a iniciar poniendo numerales. Entonces el primer header, el de mayor jerarquía, el más grande, es simplemente un símbolo de numeral. El de siguiente jerarquía van a ser 2 numerales. El de siguiente jerarquía van a ser 3 y así sucesivamente hasta llegar a 6 numerales. Entre más numerales, digamos que más debajo dentro de la jerarquía va a estar y por consiguiente el texto que se vea va a ser más pequeño. ¿A qué va esto? Que digamos si yo uso solamente un numeral, es sobre todo para títulos grandes. Si voy a usar subtítulos, usaría 2 numerales. Y si dentro de ese subtítulo hay más subtítulos, hay más divisiones, más ramas, usaría 3, 4, 5, 6, según corresponda. La verdad, yo solamente uso estos dos, lo que es un numeral y lo que son 2 numerales. Nunca he usado más de eso, pero digamos es importante saber que se pueden usar hasta 6 numerales para ir estructurando nuestro texto, para hacerlo más ordenado y que visiblemente se vea bien, eso es lo importante. Bueno, ahora para que veamos más en la praxis el tema de los headers, yo generé directamente el informe para que veamos cada uno de ellos. Si yo pongo solo un signo numeral, el texto va a ser de este tamaño. Si pongo 2 va a ser de este. Si pongo 3 va a ser de este tamaño. Si pongo 4 va a ser de este, 5 este y 6 este. Si se dan cuenta, el 6 es letra muy pequeña. Es incluso más pequeña que el texto plano. Pero ya hablaremos de lo que es como tal el texto plano. Entonces el texto plano simplemente es texto. Es lo que vamos a estar haciendo, digamos que uso la mayoría del tiempo al momento de generar nuestros análisis, hacer nuestros informes. Simplemente es texto. ¿Qué es importante saber? Realmente no mucho. Lo único que yo nombraría, y tal vez se lo van a preguntar, es cómo generar un nuevo párrafo. Porque nos puede pasar que yo esté, por ejemplo, escribiendo mi informe y yo podría asumir que con un enter ya se me va a crear un nuevo párrafo en el Markdown. Entonces, si yo pongo enter, ya es como si se hubiera creado un nuevo párrafo y puedo seguir escribiendo. Pero la verdad es que no. En Markdown hay una forma de crear nuevos párrafos. ¿Cómo se hace eso? Digamos que yo estoy escribiendo mi texto. Y si hago uso de doble espacio y sigo escribiendo, eso el Markdown lo va a tomar como un doble párrafo. Veamos un ejemplo. Acá tengo texto plano y está explícito, ¿verdad? Tengo un punto y luego, si yo pongo doble espacio, ¿qué pasa? Que el texto de abajo ahora me va a aparecer en un nuevo párrafo. Pero si yo no lo hago, va a quedar en la misma línea. Veamos también ese ejemplo. Acá yo no voy a dejar doble espacio, simplemente voy a dejar un punto y veamos qué sucede con esto. Voy a generar nuevamente el informe para que veamos qué ocurrió. Entonces, veamos el informe, especialmente esta parte. Si recuerdan, después de este punto yo dejé un doble espacio, por lo que está después se considera un nuevo párrafo, una nueva línea. Mientras que si yo no dejo doble espacio, por más que yo ponga texto debajo, me lo va a tomar como si fuera parte de la misma línea. Entonces, esto es importante saberlo. Es un tema más bien quisquilloso, engorroso, pero con que sepan que un doble espacio significa un nuevo párrafo, ya con eso es suficiente. Ahora vamos con otros temas menores y es cómo hacer italics, cómo hacer bold o negrilla y cómo hacer uso de ambas.
acá está muy explícito. Para hacer italics, simplemente debo poner el texto que yo quiero poner entre italics, entre lo que son asteriscos. ¿Cómo hacer negrilla? Simplemente es poner el texto que yo quiero entre negrilla, pero con 2 asteriscos. Y ya si quiero combinar ambas, lo que son italics con negrillas, voy a hacer uso de 3 asteriscos. Veamos el ejemplo con el informe. Aquí está el informe, vámonos a esta parte. Lo que yo puse entre un asterisco y otro me sale en italics, lo que pongo entre 2 asteriscos a cada lado me sale en negrilla, y lo que pongo entre 3 asteriscos a cada lado me sale como una combinación de ambas, como negrilla y como italics. Entonces así es como se hace este tema. Otra cuestión, son temas menores los que estaremos viendo hoy, son temas más bien de forma, pero que es importante saber que existen. ¿Cómo hago el tema, digamos, de las potencias o referencias a pies de página? Es muy sencillo. Simplemente lo que voy a hacer es poner el símbolo de la exponencia, poner el número al que me quiero referir y luego poner nuevamente otro símbolo de exponencia. Si yo hago eso, dentro de mi informe me va a aparecer el número como refiriéndose a un pie de página o como si se tratase de una exponencia. Así es como se hace este tema. ¿Qué más se puede hacer? Se puede hacer varias cosas. Algunas no son tan útiles como esta que les voy a mostrar, pero que quiero que sepan que existe y que es posible hacerlo. Y es, en mi informe, poner una línea que cruce un texto. Para hacerlo, simplemente ese texto que yo quiero que sea cruzado por una línea, debo ponerlo entre 2 símbolos a cada lado, al inicio y al final. ¿Cuáles símbolos? Estos. No sé cómo se llamen, pero creo que en este video es bastante explícito qué tipo de símbolos son. Entonces, bueno, como siempre, remitámonos al informe para ver el ejemplo. Acá está como tal la línea sobre el texto y para hacerlo simplemente debí poner 2 de esas llaves, no sé cómo se llamen, a la izquierda y a la derecha del texto que quiero que quede con ese efecto. Ahora veamos cómo poner un texto que se refiera a un link. Es sencillo también. Lo que voy a hacer es poner entre corchetes, yo les digo corchetes cuadrados, no conozco el nombre tampoco, pero entre corchetes cuadrados primero voy a poner el texto que quiero que contenga el link. Es decir, que ese texto yo le doy clic y me lleva a un link, ¿verdad? Eso lo coloco entre corchetes. Y luego, entre paréntesis, pongo el link al cual me quiero referir al hacer clic en este texto. De tal forma que cuando yo me vaya al informe, me aparezca así pongo un link porque es el texto al cual yo me referí. Y si le doy clic a esto, me va a llevar a cuál link, a este link que yo le especifiqué al Markdown. ¿Qué más podemos hacer en Markdown? En Markdown podemos también poner como tal una referencia a una ecuación que se vea con un buen acabado, un acabado que se vea profesional. Para eso, Markdown se vale de una herramienta alternativa como lo es MATLATEX. MATLATEX es una forma de escribir ecuaciones, básicamente, y es una forma amigable y sencilla. Sin embargo, no hace parte de mi campo de experticia, por lo que no voy a profundizar mucho en eso. Primero me remito al informe para que ustedes vean qué es MATLATEX. MATLATEX nos permite poner en nuestros informes ecuaciones, por ejemplo esta. Ecuaciones que se vean chéveres, bacanas. Y para hacerlo, como les digo, no voy a profundizar mucho en esto, pero les voy a dar un pequeño ejemplo de la ecuación que acabamos de ver, cómo se haría con MATLATEX. Lo primero es que para MATLATEX lo que uno debe hacer es poner 2 signos de peso. Todo lo que vaya entre esos 2 signos de peso va a ser interpretado como MATLATEX y se va a convertir a una ecuación. En este caso estamos haciendo la de A es igual a pi por r cuadrado. ¿Cómo creo esta ecuación para que aparezca dentro de mi informe? Lo que haría es, dentro de esos 2 signos pesos, poner primero una A, luego un igual, hasta acá muy sencillo. Luego, para poner como tal el símbolo pi, para MATLATEX lo que se hace es poner este slash seguido por la palabra pi. Eso, dentro de la ecuación, me va a generar un pi. Luego un símbolo de multiplicación, hasta aquí no hay gran ciencia. Y para el r cuadrado simplemente pongo el r, el símbolo de exponencial, y entre corchetes el número que yo quiero que esté elevado. Ya con simplemente poner esto, que se dan cuenta que es realmente sencillo, esto no es rocket science, me va a generar esta ecuación que aparece abajo dentro del informe.
Y es una ecuación que se ve mucho más amigable que simplemente poner, por ejemplo, un pi en vez de como tal el simbolito. Y como este ejemplo hay muchísimos y unos mucho más sofisticados que este, pero quiero que sepan que como tal existe la posibilidad de incorporar MATLATEX a Markdown. No es difícil de aprender y si quieren profundizar en ese tema, si lo llegan a necesitar para algún informe, pueden buscar en internet diferentes diccionarios de lo que es MATLATEX para que ustedes ingresen una ecuación y la página les devuelva como tal el código que deben usar dentro de Markdown para generar la ecuación que estén buscando. No es un tema que vayan a usar mucho, la verdad, pero me parece importante que sepan que se puede hacer. Ahora, en Markdown también podemos ingresar imágenes. Esas imágenes van a aparecer dentro de nuestro informe y pueden traerse desde una ruta local, es decir, desde una imagen que tengamos en nuestro computador, o pueden traerse desde la web. ¿Cómo hago para ingresar las imágenes? En Markdown es sencillo. Primero voy a poner un símbolo de exclamación, seguido por dos corchetes cuadrados y seguido por un par de paréntesis. Dentro de ese par de paréntesis voy a poner la ruta o el link que me lleve a esa imagen que yo quiero poner dentro de mi informe. En este caso, si vamos al informe, yo puse una imagen completamente random, una imagen de Walmart, no me pregunten por qué, y bueno, y aparece en el informe. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo eso? Ya les expliqué el cómo desde Markdown, pero les voy a explicar cómo traer el link de una imagen que tal vez algunos de ustedes no lo sepan hacer. Es realmente sencillo. Me voy a Google Imágenes, busco la imagen que quiera traer, sea cual sea, le doy clic a esa imagen y luego le vuelvo a dar clic derecho y le digo copiar dirección de la imagen o copy image address. Y cuando le doy ahí, ese va a ser el link que yo voy a poner entre los paréntesis. Lo vuelvo a poner como para que lo vean. Y cuando hago eso y ejecuto, digamos que el código para generar el informe, lo que va a suceder es que dentro del mismo informe me va a aparecer como tal la imagen, para que sepan que es posible. Ahora, dentro de Markdown también puedo poner lo que son bloques especiales para poner citas. ¿Cómo se hace eso? Es realmente sencillo, simplemente debo poner un signo mayor, un espacio, seguido por la cita a la que yo quiera hacer referencia. Eso lo que va a hacer en el informe es generarme esto. Me va a generar como una especie de barra vertical seguida por el texto que yo digamos que quiera referenciar a modo de cita. Ahora vámonos con el tema de las listas. En Markdown yo puedo hacer dos tipos de listas. Una de ellas son las listas no ordenadas, que no tienen una jerarquía o una estructura necesaria. Y las otras son listas ordenadas, ya con un orden jerárquico. Son listas numéricas, también les llaman así. Para hacer listas no ordenadas es tan sencillo como empezar con bullets. Bullets que estén compuestos por un asterisco, un espacio y el texto del bullet. Luego pongo otro asterisco, un espacio y el texto de ese bullet. Y bueno, así con el número de bullets que yo quiera poner. Y si quiero poner sub-bullets, lo que voy a hacer es ya no hacer uso de asterisco, sino hacer uso de un más, seguido por pues el texto que quieran ese sub-bullet. Vámonos al informe para ver cómo se ve esto. Entonces estamos en el tema de listas no ordenadas. Tenemos acá 3 bullets y tenemos 2 sub-bullets que hacen parte del último bullet, del tercer bullet. La forma de hacerlo ya se las expliqué y como se dan cuenta es un tema bastante intuitivo. Ahora, para tema de listas ordenadas, simplemente es referenciarla con el número, con la posición, un punto y 2 espacios. Entonces así yo puedo hacer listas ordenadas que vayan de 1 hasta 10, de 1 hasta 5, de 1 hasta donde yo quiera básicamente. Y esto en el documento pues se va a ver así. Se va a ver repartido en bullets. Como se dan cuenta, no es rocket science. Ya con esto hemos cubierto los temas de forma de lo que es Markdown. Ahora vamos un poco a cómo meterle código a todo esto, ¿verdad? Porque hasta aquí solamente hemos hablado temas de estructura, que de pronto es lo más importante que aprender, porque el tema del código, pues es lo que ustedes van a estar aprendiendo a lo largo del semestre.
Sin embargo, les explico. En Markdown tenemos dos tipos de espacios. Uno es el espacio en donde ponemos el texto, donde le damos lógica a nuestro análisis, donde ponemos los bullets, donde ponemos las citas, bueno, donde creamos el grueso del informe, por decirlo así. Y ese primer espacio es básicamente esto. Es todo lo que pongamos en Markdown se considera ese tipo de espacio. Ahora, el segundo tipo de espacio que hay en Markdown es el tema de incorporación de código. Es combinar ese texto que nosotros tengamos con código. Y para eso debemos ingresar bloques de código. ¿Cómo se ingresan esos bloques de código dentro de nuestro Markdown? Estando en un documento tipo Markdown, fíjense en eso, que sea que termine en .rmd, que es rmarkdown, nos vamos a insertar y aquí me permite ingresar códigos o me permite ingresar bloques de código, ya sea R, ya sea Python, ya sea SQL. En ese caso, pues obviamente vamos a ingresar bloques de código de R. Cuando yo le doy acá, me crea un bloque de código. Todo lo que esté entre este bloque va a ser considerado código y se va a interpretar como tal. El compilador lo va a interpretar como código. Entonces, digamos que estamos haciendo nuestro análisis y luego ya llega una parte en la que debemos meterle código. Para hacerlo, ingresamos un bloque de código y todo lo que esté entre esto va a ser considerado y se va a leer como código. Entonces es importante saber que para ingresar código es de esa forma, insertando bloques de código. Ahora, dentro de esos códigos, dentro de esos bloques de código, yo puedo darle una funcionalidad adicional para hacer aún más amigable la lectura del informe. ¿Qué pasa? Que por defecto, si yo no hago nada, si yo no le agrego funcionalidad a esos bloques de código, sino que solamente les meto el código común y corriente, lo que va a pasar es que cuando yo genere el informe, los bloques de código van a aparecer dentro del informe. Ahora, ¿eso es lo que yo quiero? Depende, eso depende del caso. Pero lo más común es que esos bloques se escondan. ¿Por qué? Porque al consumidor final de ese informe, lo que le importa es el análisis. A esa persona realmente no le va a importar mucho cuál fue el proceso, cuál fue la lógica de código que le dimos para llegar a esos resultados. Lo que realmente le importa a esa persona es ver temas de gráficas, ver temas de texto, de análisis. Lo más probable es que no le importe mucho el tema del código, por lo que lo más común es esconder ese código. ¿Cómo se hace? Para esconder ese código, lo que yo hago es al bloque de código dentro del cual estoy trabajando, voy a irme a esa primera línea que tiene esa R, le doy un espacio, le pongo echo igual a false. Cuando yo pongo esto igual a false, todo lo que esté entre ese bloque de código se va a ejecutar, pero no se va a mostrar en el informe final. ¿Qué otras opciones son importantes considerar? Otras funcionalidades que le puedo dar a ese bloque de código. ¿Qué pasa? Que hay algunas librerías que cuando yo las ejecuto me traen mensajes o advertencias. Si yo no escondo esos mensajes o esas advertencias, van a aparecer dentro del informe final. Eso no se ve muy profesional, se ve poco amigable, no es muy estético. Entonces yo también puedo elegir esconder esos mensajes y esas advertencias que muchas veces traen algunas librerías. Para hacerlo, simplemente después del echo, lo que voy a hacer es otras opciones como por ejemplo message, la pongo como falsa y warning, la pongo como falsa. Al hacer esto, todos los mensajes emergentes y todas las advertencias que me jale la ejecución del código se van a esconder y no van a aparecer dentro del informe final. Es un tema más de estética para hacerlo más profesional, pero me parece también importante que sepan que se puede hacer. Ahora me voy a remitir a algunos de los informes que yo presenté para esta materia y les mostraré cómo yo hice uso de lo que les acabé de enseñar. Vámonos a ese taller. Tenemos uso de headers, tenemos uso de listas ordenadas, por ejemplo, tenemos uso de negrillas, tenemos, por ejemplo, uso de lo que es el echo, de lo que es warning, de lo que es message. Aquí yo hice uso de las tres, pero ¿por qué? Hice uso de las tres
porque aquí estaba trayendo librerías. Algunas de esas librerías me traían mensajes, me traían advertencias. Yo no quería que eso apareciera dentro del informe final, por lo que activé las 3 opciones. Tampoco quería que se mostrara código, entonces puse el eco como falso. Y ya por último, para cerrar, les mostraré una última funcionalidad que me permite combinar lo que es texto plano con código, con bloques de código de forma que pueda hacer referencia al código de una forma, digamos que muy sencilla. El ejemplo está en esta última línea 84. Entonces digamos que yo estoy haciendo un informe y dentro de ese informe, en lo que es el texto plano, quiero hacer referencia a una cifra específica que está en mi código. Entonces, para llamar esa cifra, la forma más sencilla de hacerlo es poner el texto plano y luego, para ingresar la cifra que yo estoy buscando meter dentro de ese texto plano, lo que voy a hacer es una comilla seguido por una R, luego pongo otra comilla y lo que voy a hacer, me quedaría algo así. Y luego para hacer referencia como tal a la cifra, voy a poner un espacio y el nombre de la variable a la cual yo quiera hacer referencia, por ejemplo, RPT. Entonces, ¿qué es RPT? RPT debe ser una variable que yo ya esté ejecutando dentro del código. En este caso, acá tenemos un bloque de código, tiene una variable X que es hola, una Y que es val, una Z que es 10, un Y que es 14, aquí un cálculo, y finalmente aquí aparece la famosa variable RPT que va a ser 0.10. Entonces digamos que, no sé, por cuestiones del análisis, yo quiero hacer referencia a esa cifra dentro del texto plano. Entonces, para no ponerme a escribir 0.10, porque puede ser un número más largo, lo que voy a hacer es, dentro del texto plano, ingresar un pequeño bloque de código. ¿Cómo hacerlo? Ya les expliqué. En este caso estaré trayendo esa cifra que es RPT, que debe ser 0.10. Remitámonos al informe para ver qué sucedió. Como se dan cuenta en esta última línea, efectivamente me está trayendo el 0.1, que es el valor de RPT. Y digamos que a grosso modo, eso es Markdown. Es una herramienta sencilla. Solamente me queda por explicarles cómo generar ese informe finalmente. Para eso vamos a irnos a esta parte que dice Need. Vamos a darle clic a esta flechita desplegable y vamos a darle Need to HTML. Cuando yo le doy clic ahí, me empieza a cargar la terminal y me va a generar el informe, como se dan cuenta. Entonces, esta es la forma de generar informes. Este documento HTML es el que ustedes subirían a Lava o el que le mandarían al profesor según corresponda. Y eso es básicamente Markdown. Es una herramienta, como se dan cuenta, sencilla, es fácil de usar, es muy intuitiva. Simplemente es cuestión de aprenderse las diferentes funcionalidades, pero como ya lo he repetido, no es rocket science ni mucho menos. Yo voy a anexarles dentro del grupo de WhatsApp lo que es este archivo para que tengan una guía, así como lo que se llaman cheat sheets, que son básicamente unos documentos muy cortos que explican toda una librería de forma sencilla, en este caso Markdown. Entonces esto es Markdown en simplemente 2 slides para que puedan explorarlo y ver si se me pasó algo, pero digamos que lo más importante ya fue cubierto con este video. Espero que les haya agradado, que haya sido de su utilidad. Como siempre, cualquier pregunta me la pueden hacer por WhatsApp y estaremos viéndonos en futuros videos. Muchas gracias.